En una lujosa mansión de La Moraleja, en Madrid, mientras el hijo millonario cree en la armonía, su madre es humillada en silencio. Tras unas patadas, un grito inesperado desde el interior del maletero rompe años de sumisión, y lo que el hijo presencia cambiará todo para siempre. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La casa se erguía imponente en la calle de las Magnolias, una de las más elegantes del barrio de Salamanca, en Madrid. Sus altos muros, revestidos con piedras importadas que reflejaban la luz del sol en tonos dorados, y portones de hierro ornamentado con detalles en bronce, protegían no solo la propiedad, sino también los secretos que se escondían detrás de aquella fachada impecable. El jardín era meticulosamente cuidado por un jardinero profesional que venía 2 veces por semana, con rosales que florecían en tonos de rojo intenso y blanco puro. Dentro de aquellas paredes, sin embargo, la realidad era muy diferente de lo que aparentaba ser. Había una tensión constante en el aire, un silencio pesado que se cernía sobre las estancias amplias y lujosas. Los muebles eran de buen gusto, elegidos con esmero por una decoradora de renombre. Las cortinas de seda se mecían suavemente con la brisa que entraba por las ventanas durante el día. Todo parecía estar en perfecto orden, pero había algo que no estaba bien, algo que no se podía ver a primera vista, pero que se sentía en la atmósfera cargada de aquel hogar. Doña Teresa vivía allí desde hacía casi 3 años. Había llegado a aquella casa con el corazón lleno de esperanza, llevando solo una pequeña maleta con su ropa más sencilla y algunas fotografías antiguas. A sus 68 años, su cuerpo ya mostraba las señales del tiempo. Su cabello canoso estaba siempre recogido en un moño sencillo, sus manos estaban marcadas por venas salientes, y la piel fina revelaba cada movimiento de sus frágiles huesos. Sus ojos castaños, sin embargo, aún guardaban una chispa de vida, un recuerdo de tiempos más felices. No era una mujer de muchas palabras, pero llevaba dentro de sí una historia de sacrificios y amor incondicional. Teresa había criado a su hijo sola. Su marido, un hombre trabajador y honesto, se había ido demasiado pronto, dejándola con un niño pequeño y una pila de facturas por pagar. No tuvo tiempo para lamentarse. Trabajó como costurera, lavandera, cocinera, cualquier cosa que pudiera garantizar el sustento del niño. Se despertaba antes de que saliera el sol y solo descansaba bien entrada la noche. Sus manos encallecidas cosían vestidos para fiestas a las que ella nunca asistiría. Lavaban ropa de familias que nunca conocería, pero nada de eso importaba. Todo lo que ella quería era ver a su hijo crecer, estudiar, tener las oportunidades que ella jamás tuvo. En los días más difíciles, cuando el dinero apenas alcanzaba para el alquiler y la comida, Teresa vendía dulces en el rastro los domingos. Trufas de chocolate, bolitas de coco, dulces de almendra, todos hechos con sus propias manos en la madrugada del sábado al domingo. Rodrigo, aún niño, ayudaba a envolver cada dulce en papel de colores, orgulloso de poder contribuir de alguna forma. Su madre siempre decía que aquellos momentos juntos valían más que cualquier dinero del mundo. Nunca se quejaba de la vida dura, nunca mostraba arrepentimiento. Al contrario, siempre sonreía a su hijo y le decía que eran un equipo, que juntos podían superar cualquier obstáculo. Teresa enseñaba valores al niño a través del ejemplo: honestidad, trabajo, respeto, humildad. Decía que la verdadera riqueza no estaba en las cosas materiales, sino en el carácter de una persona. Rodrigo absorbía cada enseñanza como una esponja, observando la determinación de su madre, su fuerza ante las adversidades, su capacidad para encontrar alegría incluso en las situaciones más difíciles. Se juraba a sí mismo, todas las noches antes de dormir, que un día le daría a su madre todo lo que ella merecía. Una casa cómoda, seguridad financiera, el descanso merecido después de tantos años de lucha. Ese sueño lo impulsaba en sus estudios, en sus decisiones,
en cada paso que daba hacia el futuro. Y Rodrigo creció fuerte, decidido, con la misma garra que vio en su madre durante toda su infancia. Estudió en colegios públicos, pero siempre fue el mejor de la clase. Ganaba premios, reconocimientos, becas de estudio. Teresa guardaba cada certificado, cada medalla, como si fueran tesoros inestimables. Cuando Rodrigo entró en la universidad para estudiar administración de empresas, ella lloró de alegría. Cuando consiguió su primer empleo en una empresa multinacional, sintió que todos aquellos años de lucha finalmente habían valido la pena. Rodrigo ascendió rápidamente en su carrera. Era inteligente, ambicioso, sabía exactamente lo que quería. En pocos años se convirtió en gerente, luego en director, hasta que finalmente abrió su propia empresa de consultoría empresarial. El éxito llegó rápido e intenso. Contratos millonarios, viajes internacionales, reconocimiento en el mercado. Compró la casa de sus sueños, coches importados, todo lo que siempre deseó proporcionar para sí mismo y para la madre que tanto se sacrificó por él. Fue en esa época cuando Rodrigo conoció a Vanessa. Ella trabajaba como relaciones públicas en una de las empresas clientes de su consultoría. Era una mujer deslumbrante, de cabello largo y liso, siempre impecablemente vestida con ropa de diseño. Tenía una sonrisa encantadora y sabía exactamente cómo comportarse en eventos sociales. Rodrigo quedó fascinado. Vanessa parecía ser la compañera perfecta para alguien en su posición, elegante, elocuente, ambiciosa. Empezaron a salir y en menos de un año se casaron en una ceremonia lujosa que ocupó las páginas de las revistas de sociedad. Cuando Rodrigo invitó a su madre a vivir con ellos en la nueva casa, Teresa dudó. Había pasado toda su vida en su casita sencilla en un barrio humilde del sur de la ciudad, donde conocía a todos los vecinos y se sentía en casa. Pero su hijo insistió. Dijo que quería cuidarla, devolverle todo lo que ella había hecho. Dijo que había espacio de sobra, que tendría comodidad, que no tendría que preocuparse por nada más. Teresa, viendo el brillo de felicidad en los ojos de su hijo, aceptó. Al principio todo parecía ir bien. Vanessa recibía a su suegra con sonrisas educadas, le mostraba la casa, le indicaba dónde estaban sus cosas. A Teresa le dieron una habitación espaciosa en el segundo piso, con vistas al jardín. Era un lujo que jamás había imaginado tener, pero desde el primer día percibió algo en la mirada de su nuera. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí, una frialdad, una distancia, algo que no se podía nombrar, pero que se hacía sentir. Con el paso de los meses, Rodrigo estaba cada vez más ocupado. La empresa crecía exponencialmente y él necesitaba viajar constantemente. Pasaba semanas fuera, cerrando contratos en otras comunidades, a veces en otros países. Cuando estaba en Madrid, salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, demasiado agotado para percibir los cambios sutiles que ocurrían en su propia casa. Fue entonces cuando Vanessa empezó a mostrar su verdadera cara. Al principio eran solo comentarios aparentemente inocentes. «Doña Teresa, ¿podría ordenar el salón? La empleada no viene hoy». O bien, «¿Qué ropa es esa? Usted vive en una casa elegante ahora. Necesita vestirse mejor». Teresa aceptaba todo sin quejarse. No quería ser una carga, no quería causar problemas. Al fin y al cabo, aquella era la casa de su hijo. La mujer de él merecía respeto. Pero los comentarios se fueron volviendo más frecuentes y más ácidos. Vanessa comenzó a exigir que Teresa hiciera pequeñas tareas por la casa: doblar la ropa, organizar los armarios, limpiar la cocina después de la cena. Al principio Teresa no veía problema en ello. Siempre había sido una mujer activa, no le gustaba estar parada, pero había algo en la forma en que Vanessa daba las órdenes. No, era una petición, era una imposición, y siempre venía acompañada de una mirada de superioridad, como si le estuviera haciendo un favor al permitir que su suegra se sintiera útil. Las empleadas empezaron a notarlo. María, que trabajaba en la casa desde hacía 2 años, lo veía todo pero no sabía qué hacer.
Se dio cuenta cuando Vanessa empezó a tratar a doña Teresa no como la madre del jefe, sino como una empleada más. Peor, como alguien de categoría inferior. María intentó hablar con Teresa una vez, le ofreció ayuda, pero la señora solo sonrió tristemente y dijo que todo estaba bien. No quería crear confusión, no quería que nada llegara a oídos de Rodrigo y lo preocupara. Vanessa descubrió rápidamente que tenía poder total sobre su suegra. Rodrigo confiaba en ella completamente. Creía que su esposa cuidaba bien de su madre, que las dos se llevaban bien. Al fin y al cabo, siempre que él llegaba a casa, todo parecía estar en perfecta armonía. Vanessa sabía cómo actuar. Delante de su marido, era la nuera atenta, preocupada, cariñosa. Le ofrecía té a su suegra, le preguntaba si estaba bien, comentaba lo bueno que era tener a doña Teresa viviendo con ellos. Pero cuando Rodrigo salía, la máscara caía. Vanessa volvía a ser quien realmente era, una mujer llena de amargura, envidia y necesidad de control. Nunca le había gustado la idea de tener a su suegra viviendo allí. Para ella, doña Teresa representaba el pasado humilde de su marido, un pasado que Vanessa prefería olvidar. Quería que Rodrigo fuera visto solo como el empresario de éxito, no como el hijo de la costurera pobre del sur de la ciudad. La presencia de Teresa era un recordatorio constante de un origen que Vanessa consideraba vergonzoso. Y había más. Vanessa creció en una familia de clase media, pero siempre se consideró merecedora de más. Se casó con Rodrigo no solo por amor, sino por la vida que él podía ofrecerle. Ahora que tenía todo lo que siempre quiso, la casa lujosa, el estatus social, la ropa cara, no soportaba la idea de compartir ese espacio con alguien que, en su visión distorsionada, no merecía estar allí. Para ella, doña Teresa era una intrusa, alguien que ocupaba espacio en su casa perfecta. Las tareas impuestas a la anciana se fueron volviendo cada vez más pesadas. Vanessa comenzó a despertarla temprano, antes incluso de que saliera el sol, para que preparara el desayuno. Teresa se levantaba con dificultad, el cuerpo dolorido, las articulaciones quejándose de cada movimiento. Bajaba las escaleras despacio, sujetándose a la barandilla, e iba a la cocina a preparar todo como la nuera exigía. Frutas cortadas de una forma determinada, panes calentados a la temperatura exacta, zumos exprimidos al momento. Si algo no estaba perfecto, Vanessa se quejaba con desdén. No es posible que no pueda hacer ni esto bien. Después del desayuno, venían otras órdenes. Regar las plantas del jardín, incluso bajo el sol abrasador del mediodía. Organizar los armarios de Vanessa, doblando y desdoblando ropa hasta que quedara como ella quería. Limpiar los zapatos caros que la nuera usaba, uno por uno, hasta que brillaran. Teresa hacía todo en silencio, con las manos temblando de cansancio, el sudor corriéndole por la frente. Los vecinos empezaron a darse cuenta. La casa de al lado estaba ocupada por don Joaquín y doña Lucía, una pareja de jubilados que vivía en el barrio desde hacía más de 20 años. Conocían a todas las familias de la calle, sabían de los dramas y alegrías de cada una. Doña Lucía fue la primera en notar que algo iba mal. Veía a doña Teresa en el jardín, siempre sola, realizando tareas que parecían demasiado pesadas para su edad. Veía también a Vanessa observando desde la ventana, de brazos cruzados, con una expresión dura en el rostro. Un día, doña Lucía le comentó a su marido: «Joaquín, algo extraño está pasando en casa de los Tavares. Esa joven no trata bien a su suegra. ¿Te has fijado?» Don Joaquín, un hombre de pocas palabras pero mucha sabiduría, solo asintió con la cabeza. «Mejor no nos metamos, Lucía, son problemas de familia». Pero doña Lucía no podía quitárselo de la cabeza. Había algo en la forma en que doña Teresa se movía, encorvada, apresurada, siempre con miedo, que la incomodaba profundamente. Teresa, por su parte, continuaba callada. No se quejaba, no pedía ayuda, no le contaba a nadie lo que estaba pasando. Todas las noches, antes de dormir, miraba la fotografía que guardaba en la mesita de noche. Era una foto antigua,
de ella con Rodrigo aún niño, los dos sonriendo frente a la casita sencilla donde vivían. Tocaba el cristal con los dedos temblorosos y susurraba una oración silenciosa. Pedía fuerzas para continuar, para no ser una carga, para no decepcionar al hijo que tanto amaba, pero en el fondo de su corazón comenzaba a crecer una sensación que intentaba ignorar. Era miedo, miedo de Vanessa, miedo de lo que vendría después, miedo de que aquella situación nunca cambiara. Y junto con el miedo había una tristeza profunda, un dolor que iba más allá del cuerpo cansado. Era el dolor de sentirse invisible, de percibir que su presencia molestaba, de entender que en aquel hogar donde debería ser acogida, solo era tolerada. Rodrigo seguía ajeno a todo. En los raros momentos en que estaba en casa, conversaba brevemente con su madre, le preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. Teresa siempre sonreía y decía que todo estaba estupendamente. No quería preocuparlo, no quería quitarle el foco del trabajo que tanto había conseguido. Él merecía ser feliz, merecía tener éxito. Si ella necesitaba sufrir en silencio para que eso sucediera, entonces que así fuera. Vanessa se daba cuenta perfectamente del juego que estaba jugando. Sabía que Teresa jamás le contaría nada a su hijo. Sabía que la anciana haría cualquier cosa para no causar problemas, y eso la volvía aún más cruel. Cuanto más se callaba Teresa, más avanzaba Vanessa. Era como si el silencio de su suegra fuera una invitación para que ella fuera aún más lejos, para que probara los límites de aquella sumisión. Una tarde de jueves, el día era particularmente caluroso. El sol de verano castigaba Madrid con una intensidad sofocante. Vanessa estaba recibiendo a unas amigas para tomar el té en la terraza. Mujeres elegantes como ella, siempre impecablemente vestidas, siempre con algo que comentar sobre la vida ajena. Reían a carcajadas, bebían vino blanco frío, comían pequeños sándwiches y dulces finos que habían sido encargados de una pastelería cara. Vanessa llamó a Teresa. «Doña Teresa, venga aquí». La orden fue seca, autoritaria. Teresa apareció, limpiándose las manos en el delantal que llevaba. «¿Sí?» Vanessa ni siquiera la miró directamente. «Traiga más hielo y rellene las bebidas, y sea rápida, mis amigas están esperando». Teresa fue a la cocina, cogió la cubitera de hielo y las botellas. Sus manos temblaban un poco al sostener el peso. Cuando volvió a la terraza, tropezó ligeramente en el escalón y algunos cubitos de hielo cayeron al suelo. Las amigas de Vanessa se rieron por lo bajo. Una de ellas comentó: «Vaya, Vanessa, tu empleada es bastante mayor». Vanessa sonrió con desdén. «No es mi empleada, es mi suegra». La revelación causó un silencio incómodo. Las mujeres se miraron entre ellas sin saber qué decir. Teresa sintió que la cara le ardía de vergüenza. Se agachó para recoger los cubitos de hielo del suelo, pero una de las mujeres, al ver la escena, se levantó y ayudó. «Deje que yo los cojo, señora». La amabilidad de aquella extraña hizo que los ojos de Teresa ardieran con lágrimas que rápidamente reprimió. Vanessa, irritada por la interferencia, despidió a su suegra con un gesto de la mano. «Puede irse». Más tarde, cuando las amigas se fueron, una de ellas se atrevió a preguntarle a Vanessa de camino a la puerta: «¿Siempre tratas a tu suegra de esa manera?» Vanessa se encogió de hombros. «Le gusta sentirse útil, y además no es asunto tuyo». La frialdad de la respuesta silenció a la mujer, que se fue con una sensación incómoda en el pecho. Aquella noche, Teresa no pudo dormir. Tumbada en la cama, en la oscuridad de la habitación que debería ser su refugio, se encontró cuestionando por primera vez si había tomado la decisión correcta al aceptar vivir allí. ¿Habría sido mejor quedarse en su casita sencilla? Allí era pobre, pero era libre. Allí tenía dignidad. Pero luego pensaba en su hijo, en cuánto había insistido, en lo importante que parecía para él tenerla cerca. Y eso la hacía tragar el llanto e intentar dormir. Al otro lado de la pared, en la habitación principal, Rodrigo llegaba de otro viaje de negocios. Entró silenciosamente, para no despertar a su esposa que ya dormía. Se dio una ducha rápida
y se acostó exhausto. Ni se le pasó por la cabeza ir a la habitación de su madre para ver cómo estaba. Al fin y al cabo, en su mente todo estaba bien. Su madre estaba segura, cómoda, cuidada. Él lo había provisto todo. No tenía motivos para preocuparse. Y así, en aquella elegante casa de la calle de las Magnolias, coexistían dos realidades, una visible de éxito y armonía, otra invisible, de dolor y silencio. Y mientras Rodrigo dormía tranquilo, creyendo haber construido el hogar perfecto, su madre permanecía despierta, rezando en voz baja, para tener fuerzas para afrontar un día más. Las semanas siguientes trajeron una rutina aún más agotadora para doña Teresa. Vanessa, al darse cuenta de que nadie cuestionaba su autoridad en aquella casa, se fue volviendo cada vez más audaz en sus exigencias. Lo que comenzó como pequeñas tareas domésticas se transformó en un régimen de trabajos forzados que consumían toda la energía de la anciana. Despertarse antes de las 6 de la mañana se había convertido en la regla. Dormir después de las 11 de la noche, también. Entre esas horas no había descanso. La mañana comenzaba siempre de la misma manera. Vanessa bajaba las escaleras sobre las 7:30, impecablemente vestida con un conjunto de gimnasia de marca importada, el pelo recogido en una coleta perfecta, el maquillaje ligero pero presente. Iba directamente al gimnasio privado que había montado en una de las estancias de la casa, donde pasaba una hora haciendo ejercicio mientras escuchaba música con auriculares caros. Cuando terminaba, esperaba encontrar el desayuno completamente preparado y la mesa puesta a la perfección. Teresa ya había aprendido exactamente cómo le gustaba a Vanessa cada cosa. El yogur griego tenía que estar frío, pero no congelado. Las frutas debían estar cortadas en cubos uniformes, nunca en rodajas. El café debía estar caliente, pero no hirviendo. Las tostadas doradas por igual en ambos lados, con la mantequilla ya derretida por encima. Cualquier desviación de este patrón resultaba en comentarios ácidos y miradas de desprecio. Una mañana, Teresa cometió el error de servir el zumo de naranja en un vaso diferente al habitual. Había roto el vaso preferido de Vanessa al lavarlo el día anterior y estaba aterrorizada desde entonces, pero esperaba que la nuera no notara el reemplazo. Lo notó. Vanessa sostuvo el vaso, lo miró con asco y luego a su suegra. ¿Qué es esto? Teresa tragó saliva. El otro vaso se rompió, lo siento mucho. Compraré otro igual. Hoy mismo. Vanessa arrojó el vaso al fregadero con fuerza, haciéndolo añicos. A ver si aprendes a tener más cuidado, vieja. Todo lo que tocas, lo destruyes. Las palabras dolían más que cualquier herida física. Teresa bajó la cabeza y comenzó a recoger los trozos de cristal con las manos temblorosas. Uno de los pedazos le cortó el dedo índice, haciendo que la sangre brotara. Apretó la herida con un paño de cocina y continuó limpiando en silencio. Vanessa observó toda la escena sin mostrar el menor rastro de compasión o arrepentimiento. Al contrario, había un brillo extraño en sus ojos, como si estuviera satisfecha con el sufrimiento que había causado. Después del desayuno venían las tareas de la casa. Aunque había una empleada contratada 3 veces por semana, Vanessa inventaba razones para que Teresa hiciera el trabajo pesado los otros días. María solo viene mañana, así que hoy tienes que limpiar el salón y aspirar las habitaciones. O bien, la ropa de cama necesita ser cambiada. María no lo hace bien, es mejor que lo hagas tú. Teresa subía y bajaba las escaleras innumerables veces al día. Sus rodillas se quejaban en cada escalón. La columna le dolía de forma constante, un dolor sordo que nunca la abandonaba por completo. Pero ella continuaba. Cargaba sábanas pesadas, empujaba el aspirador por las enormes estancias, limpiaba los baños de mármol hasta que brillaban. Todo esto mientras Vanessa se quedaba sentada en el salón, hojeando revistas de moda o hablando por teléfono con amigas, riendo a carcajadas sobre asuntos triviales. Lo que más hería a Teresa no era el trabajo en sí. Había trabajado duro toda su vida y no tenía miedo al esfuerzo. Lo que la destruía por dentro era la forma en que era tratada.
Era la humillación constante, los insultos disfrazados de observaciones, el desprecio que emanaba de cada gesto de Vanessa. Era saber que allí, en aquella casa que debería ser un hogar, era vista como algo desechable, insignificante, indigna de respeto. Una tarde particularmente calurosa de enero, Vanessa llamó a Teresa al garaje. La casa tenía un garaje amplio que albergaba 3 coches, una berlina negra que Rodrigo usaba para trabajar, un SUV blanco que Vanessa conducía y un deportivo rojo que Rodrigo había comprado recientemente como regalo para sí mismo, una celebración por otro contrato millonario cerrado. Era en ese coche en el que Vanessa había fijado su atención. «Doña Teresa, mire este coche». Vanessa señaló el deportivo rojo con una expresión de asco. «Está lleno de polvo. No es posible que nadie en esta casa sepa mantener las cosas limpias». Teresa miró el coche. Había, de hecho, una ligera capa de polvo sobre la carrocería brillante, pero nada que justificara el tono dramático de su nuera. «Puedo llamar a alguien para que lo lave si usted quiere». Vanessa soltó una risa seca. «¿Llamar a alguien? ¿Gastar dinero tontamente? Usted lo va a lavar. Ahora». Teresa miró fuera del garaje. El sol estaba en su punto, más alto, fuerte como solo el verano madrileño sabe ser. La temperatura debía rondar los 35 grados. Sintió una opresión en el pecho, pero no dijo nada. Solo asintió y fue a buscar los materiales de limpieza. Cubo, esponja, jabón, paños, todo demasiado pesado para sus manos débiles. Vanessa la observaba apoyada en la pared, de brazos cruzados, con aquella mirada fría que se había vuelto tan familiar. Teresa comenzó a trabajar. Llenó el cubo con agua, mojó la esponja y empezó a frotar la carrocería del coche. El sol le daba directamente en la espalda, quemando a cintos a través de la fina blusa que llevaba. El sudor comenzó a correr casi de inmediato, mojándole la frente, bajando por su cuello, empapando su ropa. Con cada movimiento sentía sus articulaciones protestar. Los brazos le dolían al levantar la esponja repetidamente. La espalda se quejaba al inclinarse sobre el capó del coche, pero ella continuaba, porque sabía que detenerse significaría enfrentar la furia de Vanessa, y no tenía fuerzas para más humillaciones ese día. «Va muy despacio». La voz de Vanessa cortó el silencio como una cuchilla. «¿Cree que tiene todo el día? Tiene que terminar pronto. Todavía hay otras cosas que hacer». Teresa intentó acelerar el ritmo, pero su cuerpo no respondía. El agotamiento estaba empezando a vencerla. Sintió un mareo. La vista se le nubló ligeramente. Se agarró al lateral del coche para no caerse. Vanessa notó la debilidad y, en lugar de mostrar preocupación, sintió una oleada de irritación. «No me venga con tonterías ahora. Termine esto de una vez». Teresa respiró hondo, intentando recuperar el equilibrio. Continuó lavando, cada movimiento una batalla contra su propio cuerpo. El calor era sofocante dentro del garaje. No había ventilación adecuada y el aire parecía denso, difícil de respirar. Fue entonces cuando Vanessa se acercó y con un brusco empujón en el hombro de Teresa, la forzó a inclinarse más sobre el capó del coche. «Frota bien. Mira esas manchas. Es que no haces nada bien». La brutalidad del gesto hizo que Teresa perdiera completamente el equilibrio. Se apoyó con ambas manos sobre la carrocería caliente del coche, sintiendo el metal quemar su piel sensible. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de la anciana, pero las reprimió con fuerza. No le daría a Vanessa la satisfacción de verla llorar. Continuó frotando, incluso con las manos temblorosas, incluso con el cuerpo implorando descanso. Tardó casi 2 horas en terminar. Cuando finalmente acabó, Teresa estaba completamente exhausta, empapada de sudor, mareada y con las manos rojas y doloridas. Vanessa inspeccionó el trabajo con ojos críticos, buscando defectos. Encontró algunas marcas de agua que aún no se habían secado por completo. «Está horrible. Pero hoy no tengo más paciencia. Mañana lo hace de nuevo, y esta vez lo hace bien». Teresa solo asintió, sin fuerzas ni para responder. Subió lentamente a su habitación, cada escalón una tortura,
y se tumbó en la cama sin siquiera quitarse la ropa mojada de sudor. Esa noche, Rodrigo volvió a casa sobre las 10. Estaba cansado, pero de buen humor. Había cerrado otro contrato importante y quería celebrarlo. Encontró a Vanessa en el salón viendo un programa de televisión. Ella le sonrió, esa sonrisa estudiada que reservaba para cuando su marido estaba presente. «Hola, amor, ¿qué tal tu día?» Rodrigo se sentó a su lado en el sofá y le contó sobre el contrato, animado. Vanessa escuchaba, o fingía escuchar, haciendo comentarios adecuados en los momentos justos. Él estaba feliz, y eso era lo que importaba para mantener la fachada perfecta. «¿Y mamá? ¿Está todo bien con ella?», preguntó Rodrigo, acordándose de repente de su madre. Vanessa no dudó. «Sí, lo está. Cenó temprano y subió a descansar. Ya sabes, la edad llega y el cansancio aumenta». La respuesta satisfizo a Rodrigo. Creía firmemente que su madre estaba bien cuidada, que Vanessa era atenta y amable con ella. Al fin y al cabo, su esposa siempre se mostraba preocupada y afectuosa cuando él estaba cerca. No había motivos para dudar. Rodrigo subió a ducharse y se fue a dormir, sin tener la menor idea de que en la habitación de al lado, su madre estaba tumbada con dolor, con el cuerpo cubierto de marcas rojas y el alma aún más herida. Los días siguientes trajeron más de lo mismo. Vanessa parecía estar probando hasta dónde podía llegar sin que nada se descubriera. Y la respuesta, aparentemente, era que no había límite. Teresa seguía callada, seguía obedeciendo, seguía sufriendo en silencio. Pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una pequeña llama de rebeldía que comenzaba a arder, aún débil pero presente. Doña Lucía, la vecina, continuaba observando. Veía a Teresa en el jardín, siempre trabajando, siempre sola, siempre con esa expresión de profunda tristeza en el rostro. Un día, mientras regaba sus propias plantas, Lucía la llamó por encima del muro. «Doña Teresa, ¿está usted bien?». Teresa levantó la vista, sorprendida. Hacía semanas que nadie le preguntaba eso con interés real. «Estoy bien, sí, gracias». Pero su voz salió débil, sin convicción. Lucía se dio cuenta. «Parece usted cansada. ¿Está trabajando mucho?». Teresa forzó una sonrisa. «Ah, es solo la edad. Nada de importancia». Lucía no quedó convencida, pero no quiso insistir. Solo dijo: «Si necesita cualquier cosa, puede llamarme. Siempre estoy aquí». La amabilidad de aquellas palabras tocó a Teresa de una forma que no esperaba. Agradeció en voz baja y volvió a su trabajo, pero la oferta quedó resonando en su mente. Esa tarde, algo sucedió que cambiaría el curso de los acontecimientos. Vanessa estaba esperando la llegada de un paquete importante, un pedido de ropa cara que había comprado por internet. Cuando el repartidor tocó el timbre, le ordenó a Teresa que abriera la puerta. La anciana bajó las escaleras con cuidado y abrió el portón. El joven le entregó una caja grande y pesada. Teresa firmó la recepción e intentó cargar la caja hacia adentro, pero era demasiado pesada. Vanessa apareció en la puerta, impaciente. «¿A qué espera? Tráigala ya». Teresa hizo fuerza, intentando levantar la caja, pero casi se cae hacia atrás con el peso. El repartidor, que todavía estaba allí, ofreció ayuda. «Deje que yo la llevo adentro, señora». Pero Vanessa lo interrumpió. «No hace falta. Ella puede». El joven miró a Teresa, luego a Vanessa sin entender. Teresa, avergonzada por la situación, hizo un último esfuerzo y consiguió arrastrar la caja hasta dentro de la casa. El repartidor se fue con una expresión confusa en el rostro. Más tarde comentaría con sus compañeros de trabajo la extraña escena que había presenciado. Había una señora muy mayor, teniendo que cargar una caja enorme, y la dueña de la casa no ayudó en nada. ¡Qué cosa más rara! Esos pequeños comentarios comenzaban a circular, aunque discretamente, formando una red de sospechas sobre lo que sucedía en aquella elegante casa de la calle de las Magnolias. Dentro de casa, Vanessa abrió la caja con entusiasmo, revelando vestidos, blusas y zapatos carísimos. Se probó cada prenda frente al espejo, satisfecha con sus compras.
Teresa estaba sentada en la cocina, masajeándose la espalda dolorida, cuando apareció Vanessa. «Doña Teresa, estas cajas y embalajes hay que sacarlos fuera. Deje todo organizado en la basura del garaje». Eran al menos 5 cajas grandes de cartón, además de bolsas de plástico y papel de seda. Teresa juntó todo y comenzó a llevarlo al garaje. Hizo varios viajes, subiendo y bajando la pequeña escalera que llevaba al área exterior. En el último viaje, tropezó con una caja que aún estaba en el camino y cayó de rodillas al suelo. El dolor fue inmediato e intenso. Se quedó allí unos segundos, intentando recuperar el aliento, las lágrimas finalmente escapándose. Así fue como María, la empleada, la encontró cuando llegó para su día de trabajo. Corrió hacia Teresa y la ayudó a levantarse con cuidado. «Doña Teresa, ¿está usted bien? ¿Qué ha pasado?» Teresa se secó rápidamente las lágrimas. «Me tropecé, solo eso. Estoy bien». Pero María no era tonta. Veía las marcas en el cuerpo de la señora. Veía el cansancio extremo. Veía el miedo en sus ojos. María llevó a Teresa a la cocina y la hizo sentarse. Le preparó un vaso de agua e insistió en que descansara. «Usted no tiene que hacer todo esto. Yo estoy aquí para trabajar». Teresa tomó la mano de la joven con gratitud. «Eres muy amable, María, pero está todo bien, de verdad». María quería insistir, quería decir que nada de aquello estaba bien, pero en ese momento Vanessa entró en la cocina. «María, qué bien que has llegado. Hoy hay mucho trabajo». Vanessa apenas miró a Teresa, como si la caída no hubiera ocurrido. María sintió una rabia crecer dentro de sí, pero sabía que no podía manifestarse. Necesitaba el empleo, tenía facturas que pagar. Pero se juró a sí misma que encontraría una forma de ayudar a doña Teresa, aunque aún no supiera cómo. La situación continuó deteriorándose. Vanessa, sintiéndose completamente impune, pasó a ser aún más cruel. En una ocasión, tiró comida a propósito al suelo de la cocina y ordenó a Teresa que limpiara inmediatamente, de rodillas, mientras ella observaba. En otra rompió papeles y los esparció por el salón, solo para tener la satisfacción de ver a su suegra recogiéndolo todo, pedazo por pedazo. Cada día que pasaba, Teresa sentía que le robaban un poco más de su dignidad. Pero al mismo tiempo, aquella pequeña llama de rebeldía seguía creciendo. Empezó a preguntarse cuánto tiempo más podría aguantar. Empezó a cuestionar si el amor por su hijo justificaba tanto sufrimiento. Empezó a considerar por primera vez que quizás necesitaba tomar una decisión. Por la noche, cuando finalmente conseguía acostarse, Teresa se quedaba mirando el techo oscuro de su habitación. Los recuerdos venían como olas, uno tras otro. Recordaba cuando Rodrigo era pequeño y se despertaba en medio de la noche con pesadillas. Ella lo acunaba en sus brazos, le cantaba nanas, le prometía que siempre estaría allí para protegerlo. Recordaba el día en que ganó su primera beca de estudios, cómo sus ojos brillaron de orgullo y determinación. Recordaba la graduación de la universidad, cuando subió al escenario para recibir el diploma, y la buscó a ella en el público, sonriendo cuando sus miradas se encontraron. Todos aquellos recuerdos eran preciosos, guardados en el corazón como tesoros inestimables, pero ahora, tumbada en aquella cama en una casa que no parecía suya, Teresa se preguntaba si había valido la pena. Todo aquel sacrificio, toda aquella lucha, habría sido en vano. Había criado un hijo maravilloso, trabajador, exitoso. Pero ¿de qué servía si él no podía verla, no podía percibir su sufrimiento? ¿De qué servía todo su éxito si ella, que tanto contribuyó para que él llegara allí, estaba siendo destruida poco a poco? Esas preguntas la atormentaban, le quitaban el sueño, le hacían doler el corazón de una forma que ningún dolor físico podría igualar. Pero el miedo aún era mayor que el coraje. El miedo a decepcionar a Rodrigo, a destruir su matrimonio, a causar problemas. El miedo a quedarse sola, a no tener a dónde ir. El miedo a que nadie le creyera, a que todos pensaran que estaba exagerando o inventando cosas. Ese miedo la mantenía atrapada en aquella rutina de abusos, en aquel ciclo que,
parecía no tener fin. Rodrigo seguía ajeno. Trabajaba cada vez más, viajaba cada vez más, sumergido en su mundo de negocios y logros profesionales. Cuando estaba en casa, veía solo lo que Vanessa quería que viera: una esposa dedicada y una madre bien cuidada. La verdad permanecía oculta, protegida por capas de mentiras y apariencias. Pero la verdad, como toda verdad, no puede permanecer oculta para siempre. Siempre hay un momento en que emerge, generalmente de forma inesperada y dramática. Y ese momento se estaba acercando, más rápido de lo que cualquiera podría imaginar. Las semillas del cambio ya habían sido plantadas en las observaciones de los vecinos, en la preocupación de María y principalmente en el corazón de Teresa, donde la llama de la rebeldía ardía cada vez más fuerte. La elegante casa de la calle de las Magnolias guardaba sus secretos con esmero, pero hasta las paredes más gruesas eventualmente dejan escapar los gritos de quien sufre dentro de ellas. Y el momento de ese escape estaba cada vez más cerca. El mes de febrero llegó trayendo consigo el calor sofocante típico del verano madrileño. Las temperaturas batían récords, los noticiarios alertaban sobre los riesgos de deshidratación e insolación, y las calles se quedaban desiertas en las horas más calurosas del día. Dentro de la casa en la calle de las Magnolias, el clima estaba aún más pesado, no solo por el calor físico, sino por la tensión que flotaba en el aire como una nube oscura a punto de estallar. Teresa se despertó aquella mañana de jueves con una sensación extraña. Algo diferente pulsaba en su pecho, una mezcla de ansiedad y una frágil determinación que apenas podía nombrar. Había dormido mal, atormentada por sueños confusos donde se veía atrapada en lugares oscuros, intentando gritar pero sin poder emitir sonido alguno. Cuando finalmente abrió los ojos, el sol ya entraba con fuerza por la ventana, indicando que había dormido más allá de su hora habitual. El pánico la invadió de inmediato. Vanessa esperaba el desayuno a las 7:30, y ya eran casi las 8. Teresa se levantó apresuradamente, ignorando los dolores que protestaban en cada articulación de su cuerpo. Bajó las escaleras lo más rápido que sus piernas le permitieron, sujetándose firmemente a la barandilla. Cuando llegó a la cocina, encontró a Vanessa ya sentada a la mesa, de brazos cruzados, con una expresión de furia contenida en el rostro. ¿Así que ahora se da el lujo de dormir hasta tarde? La voz de Vanessa era gélida, peligrosa. Teresa intentó explicar. «Disculpe, no oí el despertador, yo...». Vanessa golpeó la mesa con fuerza, haciendo que Teresa diera un respingo de susto. «No quiero oír excusas. ¿Cuántas veces tengo que repetir que quiero mi desayuno a la hora? ¿Qué se cree que soy? ¿Una empleada puede permitirse llegar tarde?» Teresa bajó la cabeza y comenzó a preparar el desayuno con las manos temblando aún más de lo normal. Cortó las frutas apresuradamente, casi cortándose con el cuchillo. Tostó los panes, calentó la leche, preparó todo con el corazón latiendo acelerado, sintiendo los ojos de Vanessa perforando su espalda. Cuando finalmente puso todo en la mesa, la nuera ni siquiera miró la comida. Simplemente se levantó, cogió su bolso y se fue, dando un portazo. Teresa se quedó allí parada, en medio de la cocina, mirando el desayuno que había preparado con tanto esfuerzo y que ni siquiera sería consumido. Sintió que algo se rompía dentro de ella en ese momento. Era como si una última capa de resistencia se hubiera quebrado. Se sentó en una de las sillas y por primera vez en meses se permitió llorar abiertamente sin reprimir las lágrimas. Lloró por la vida que había tenido, por el hijo que no veía la verdad, por la dignidad que le estaban robando día tras día. Así la encontró María cuando llegó para otro día de trabajo. La joven se quedó parada en la puerta de la cocina, viendo aquella escena de pura desesperación. Algo dentro de ella se rebeló definitivamente. Se acercó a Teresa y le puso una mano en el hombro con cariño. «Doña Teresa, esto no puede seguir así. Tiene que contarle al señor Rodrigo lo que está pasando». Teresa se secó las lágrimas con el dorso de la mano y negó con la cabeza. «No puedo, María. Él está tan feliz con su matrimonio, con su vida.
No puedo destruir eso. María se sentó a su lado. Pero usted está siendo destruida. Esto no es justo. El señor Rodrigo merece saber la verdad. Tiene derecho a saber cómo están tratando a su madre en su propia casa. Las palabras de María resonaron en la mente de Teresa durante todo el día. Mientras realizaba sus tareas, mientras limpiaba y organizaba, no podía dejar de pensar. ¿Tendría razón María? Sería hora de romper el silencio. Pero el miedo seguía presente, grande y paralizante. El miedo a que no le creyeran, el miedo a causar una separación, el miedo a quedarse sin un lugar a donde ir. Esa tarde, algo sucedió que aceleraría los acontecimientos de forma irreversible. Vanessa volvió a casa acompañada de 3 amigas. Eran mujeres de su misma clase social, siempre impecablemente vestidas, siempre con ese aire de superioridad de quien nunca ha tenido que luchar por nada en la vida. Se instalaron en el salón, riendo a carcajadas, hablando de sus últimos viajes, sus compras, sus problemas insignificantes. Vanessa llamó a Teresa. «Doña Teresa, traiga bebidas para mis amigas, zumo natural, no de esa porquería de cartón». Teresa fue a la cocina y comenzó a preparar zumos de naranja recién exprimidos. Sus manos temblaban al sostener las naranjas y el exprimidor. Cuando finalmente terminó, lo puso todo en una bandeja y lo llevó al salón, caminando despacio para no derramar nada. Pero al entrar en el salón, tropezó ligeramente con la alfombra. Logró mantener el equilibrio, pero uno de los vasos se tambaleó y algunas gotas de zumo cayeron en el borde de la bandeja. Vanessa lo vio y su expresión se endureció de inmediato. «¿Es que no puede hacer ni esto bien? Mire qué desastre». Las amigas miraron, avergonzadas. En realidad, no había ningún desastre, solo unas gotas insignificantes. Pero Vanessa estaba decidida a humillar a su suegra frente a sus visitas. «¿Sabe qué? Está todo mal. Tire eso y hágalo de nuevo». Teresa sintió que la cara le ardía. «Pero el zumo está bueno. Solo han caído unas gotas en la bandeja. ¿Puedo limpiar?» Vanessa la interrumpió con un tono aún más alto. «He dicho que lo haga de nuevo. ¿Se está quedando sorda además de incompetente?» Una de las amigas, una mujer llamada Patricia que tenía más sensibilidad que las otras, se sintió extremadamente incómoda. «Vanessa, no hace falta. El zumo está perfecto así». Pero Vanessa le lanzó una mirada tan fría a Patricia que ésta se cayó de inmediato. Teresa volvió a la cocina con la bandeja, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos de nuevo. Tiró todo el zumo y comenzó a hacerlo todo de nuevo. Cada movimiento una tortura de humillación. Cuando volvió con la nueva bandeja, las amigas de Vanessa estaban en silencio. El ambiente en el salón había cambiado por completo. Cogieron los vasos y dieron las gracias en voz baja, sin mirar directamente a Teresa. La señora salió del salón y fue directamente a su habitación, donde se encerró y dejó que las lágrimas finalmente cayeran sin control. Fuera de la casa, doña Lucía estaba regando sus plantas cuando oyó voces alteradas provenientes del salón de los Tavares. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Había ira allí, había crueldad. Miró a don Joaquín, que leía el periódico en la terraza. «Joaquín, ¿no crees que deberíamos hacer algo? Esa señora está sufriendo, estoy segura». Don Joaquín suspiró. «Lucía, ya hemos hablado de esto. Son problemas de familia. Si nos metemos, podemos empeorar la situación». Pero doña Lucía ya no estaba convencida de eso. Había visto demasiadas cosas, oído demasiadas cosas. Aquello no era solo un problema de familia, era algo más serio. Decidió que en la primera oportunidad intentaría hablar directamente con doña Teresa. Dentro de la casa, las amigas de Vanessa se fueron más temprano de lo planeado. La tarde había perdido por completo su ambiente de ligereza. Patricia, la última en irse, apartó a Vanessa en el pasillo. «Vanessa, necesito decirte algo. ¿No crees que has sido un poco dura con tu suegra?» Vanessa se rió con desdén. «¿Dura? Solo le estoy enseñando a hacer las cosas bien. Si no le exijo, se relaja». Patricia negó con la cabeza. «No me pareció exigencia, me pareció humillación.
Es la madre de Rodrigo, Vanessa. Merece respeto. Vanessa sintió una oleada de ira. ¿Cómo se atrevía esa mujer a juzgar la forma en que trataba a su propia suegra en su propia casa? Mira, Patricia, tú no sabes nada. No vives aquí, no sabes cómo son las cosas. Así que es mejor que no opines sobre lo que no conoces. Patricia se dio cuenta de que no serviría de nada insistir. Se despidió y se fue. Pero algo le quedó molestando en su conciencia. Conocía a Vanessa desde hacía años y sabía que su amiga siempre tuvo una vena cruel, una necesidad de sentirse superior a los demás. Pero lo que había presenciado esa tarde sobrepasaba los límites de lo aceptable. Patricia decidió que, si tenía la oportunidad de hablar con Rodrigo, le contaría lo que había visto. Por la noche, Rodrigo llegó a casa sobre las 10. Estaba agotado de otro día intenso de reuniones y negociaciones. Vanessa lo recibió con su sonrisa estudiada, ya con la cena lista y la mesa puesta. Comió en silencio, respondiendo de forma automática a sus preguntas sobre el día de trabajo. Su mente estaba llena de números, contratos, plazos. Apenas se dio cuenta de que su madre ni siquiera había bajado a cenar. Después de la comida, Rodrigo subió directamente a su habitación. Pasó por la puerta del cuarto de su madre y casi entra para darle las buenas noches. Pero vio que la luz estaba apagada. Supuso que ya estaba durmiendo y no quiso molestar. No tenía ni idea de que al otro lado de esa puerta, Teresa estaba despierta, tumbada en la oscuridad, con el cuerpo dolorido y el alma aún más herida, cuestionándose por milésima vez si debía contarle la verdad a su hijo. Los días siguientes trajeron una escalada aún mayor en la crueldad de Vanessa. Era como si sintiera que estaba perdiendo el control, que algo estaba a punto de cambiar, y por eso necesitaba apretar aún más el cerco. Las tareas impuestas a Teresa se volvieron más pesadas, más humillantes. Una mañana, Vanessa exigió que su suegra limpiara su baño de rodillas, frotando cada centímetro del suelo de mármol con un cepillo pequeño. Teresa obedeció, sintiendo las rodillas arder contra el suelo duro, las lágrimas cayendo silenciosamente mientras trabajaba. Otro día, Vanessa tiró a propósito una taza de café al suelo de la cocina. No fue un accidente, fue deliberado. Sostuvo la taza, miró a Teresa y simplemente la dejó caer. El líquido oscuro se esparció por el suelo blanco, manchándolo todo. «Mira qué desastre, limpia esto ahora». Teresa, en shock por la maldad gratuita del gesto, solo cogió el paño y comenzó a limpiar. Fue en ese momento cuando algo dentro de Teresa finalmente comenzó a cambiar de verdad. No fue un cambio súbito, sino gradual. Mientras limpiaba el café derramado a propósito, mientras sentía sus rodillas doloridas en el suelo frío, se dio cuenta de que aquello no tenía nada que ver con ella. No era porque ella hiciera algo mal, no era porque mereciera ese trato. Era simplemente porque Vanessa era cruel, y los crueles no necesitan una razón para herir. Esa comprensión fue liberadora de una forma extraña. Teresa dejó de culparse. Durante meses se había cuestionado constantemente. ¿Estaría haciendo algo mal? ¿Merecería ese trato? ¿Sería realmente incompetente como Vanessa siempre decía? Pero ahora, arrodillada en ese suelo, limpiando un café derramado a propósito, finalmente lo entendía. El problema nunca fue ella. El problema siempre fue Vanessa y su necesidad enfermiza de ejercer poder sobre alguien más débil. Teresa pensó en todas las mujeres que habían pasado por situaciones similares a lo largo de la historia. Mujeres silenciadas, humilladas, tratadas como menos que humanas por aquellos que deberían protegerlas. Pensó en su propia madre, que había sufrido en manos de patrones crueles cuando trabajaba como empleada doméstica. Pensó en amigas de juventud que soportaban relaciones abusivas porque creían no tener otra opción. Pensó en todas las voces calladas por el miedo, por la vergüenza, por la sensación de impotencia, y decidió que no sería una de esas voces más. No importaba lo que costara, encontraría una forma de liberarse de aquella prisión dorada. Su dignidad valía más que cualquier comodidad material. Su paz de espíritu valía más que evitar conflictos. Por primera vez,
Teresa entendió que no había nada que pudiera hacer para cambiar la situación. No importaba cuánto trabajara, cuánto obedeciera, cuánto se callara. Vanessa nunca se detendría. La crueldad estaba demasiado arraigada en ella, y si nada de lo que Teresa hiciera podía cambiar eso, entonces quizás era hora de cambiar otra cosa. Quizás era hora de cambiar su propia situación. Esa noche, Teresa no pudo dormir de nuevo. Se quedó tumbada en la cama mirando el techo oscuro pensando. Pensó en todo lo que había pasado desde que se mudó a esa casa. Pensó en los años de sacrificio criando a Rodrigo sola. Pensó en cuánto había trabajado, luchado, soñado. Y pensó en cómo todo aquello la había llevado a este momento, donde se veía atrapada en Minos, una casa lujosa pero vacía de amor, sufriendo en manos de una mujer que debería ser su familia. La madrugada estaba llegando cuando Teresa finalmente tomó una decisión. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero sabía que necesitaba salir de allí. Necesitaba recuperar su dignidad, aunque eso significara quedarse sola de nuevo. Aunque eso significara decepcionar a su hijo. Su vida valía más que eso. Su espíritu valía más que eso. Y aunque fuera vieja, aunque estuviera cansada, todavía merecía la paz. A la mañana siguiente, algo sucedería que precipitaría todos los acontecimientos. Vanessa, poseída por una furia aún mayor, después de haber discutido por teléfono con una amiga sobre algún asunto trivial, decidió descargar toda su rabia en Teresa. Bajó las escaleras como una tormenta, los ojos brillando con una maldad que asustaría a cualquiera. «Doña Teresa, venga aquí inmediatamente». El tono de voz no admitía cuestionamiento. Teresa apareció, todavía con el camisón con el que había dormido. Vanessa señaló el garaje. «El coche está sucio de nuevo. Va a lavarlo. Ahora. Y no me importa si hace calor o si está cansada. Quiero ese coche reluciente». Era mediodía. El sol estaba en el punto más alto y caluroso del día. La temperatura debía rondar los 38 grados. Teresa miró por la ventana, vio el calor temblar en el aire, y por primera vez pensó en negarse, pero el hábito de obedecer todavía era demasiado fuerte. Asintió y fue a cambiarse, poniéndose una ropa ligera y un sombrero viejo para protegerse del sol. Cuando llegó al garaje con los materiales de limpieza, Vanessa ya estaba allí, esperando. Había algo diferente en sus ojos ese día, algo más oscuro, más peligroso. Teresa comenzó a lavar el coche, el sudor corriéndole inmediatamente por el rostro. Vanessa observaba cada movimiento, con atención crítica, encontrando defectos en todo. «Más rápido, frota más fuerte, esto está horrible». Los comentarios venían sin parar, ácidos y crueles. Teresa intentaba acelerar, pero el cuerpo no respondía. El mareo volvió, más fuerte esta vez. Tuvo que apoyarse en el coche para no caer. Vanessa, al ver esto, sintió no compasión, sino irritación. «No me venga con tonterías, continúe». Teresa respiró hondo, intentando recuperar el equilibrio. Fue entonces cuando Vanessa se acercó y en un gesto de brutalidad impactante, agarró el brazo de Teresa con fuerza y la empujó contra el lateral del coche. «He dicho que continúe». La violencia del gesto fue demasiado. Teresa sintió un dolor agudo en el hombro donde había golpeado contra la carrocería, pero más que el dolor físico, sintió que algo se rompía definitivamente dentro de sí. Era el último hilo que aún la mantenía atada a aquella situación. Miró a Vanessa, realmente la miró, y vio a la mujer por lo que realmente era. Un ser lleno de amargura y vacío, incapaz de amor o empatía, alimentándose del dolor ajeno para sentirse poderosa. Y Teresa se dio cuenta de que ya no tenía miedo. El miedo había sido reemplazado por algo más fuerte: indignación, rabia justa, un profundo deseo de justicia y liberación. Aún no sabía qué haría, pero sabía que algo tenía que cambiar, y tenía que cambiar pronto. Vanessa, satisfecha con su demostración de poder, entró de nuevo en la casa, dejando a Teresa sola en el garaje. La anciana continuó lavando el coche mecánicamente, pero su mente estaba lejos de allí. Estaba planeando, pensando,
reuniendo coraje. La llama de rebeldía que había comenzado pequeña, ahora ardía con fuerza. Y pronto, muy pronto, esa llama se transformaría en una hoguera que consumiría todas las mentiras y revelaría finalmente la verdad. El amanecer del día siguiente trajo consigo una sensación diferente. El cielo estaba cargado de nubes grises que prometían lluvia, y el aire estaba pesado, denso, como si la propia naturaleza presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. Teresa se despertó más temprano de lo normal, pero esta vez no fue por obligación o miedo. Fue porque su cuerpo simplemente ya no podía descansar. Había una energía extraña recorriendo sus venas, una mezcla de ansiedad y determinación que nunca antes había sentido. Se levantó despacio, cada movimiento aún doloroso, pero había algo diferente en su postura. Sus hombros ya no estaban tan encorvados. Su mirada, cuando se vio en el pequeño espejo de la habitación, tenía un brillo nuevo. Era el brillo de alguien que finalmente había tomado una decisión. Aún no sabía exactamente cómo sucedería todo, pero sabía que ese día sería diferente. Sería el último día en que permitiría que la trataran de esa manera. Bajó las escaleras con cuidado, preparó el desayuno como siempre, puso todo en la mesa con la misma precisión de siempre. Pero mientras sus manos realizaban los movimientos automáticos, su mente estaba completamente alerta, observando, registrando, preparándose. Vanessa bajó, puntualmente a las 7:30, como siempre, vestida con ropa de gimnasia cara, el pelo perfecto, el maquillaje impecable. Ni siquiera miró a Teresa, simplemente se sentó y comenzó a comer. El silencio en la cocina era pesado. Vanessa miraba su móvil mientras comía, completamente ajena a la tormenta que se estaba formando en el corazón de la mujer que estaba allí, de pie, esperando nuevas órdenes. Cuando terminó, Vanessa apartó el plato y finalmente miró a su suegra. Había un brillo extraño en sus ojos, algo que Teresa había aprendido a reconocer. Era el presagio de más humillación, más crueldad. «Doña Teresa, hoy va a lavar el coche de nuevo. Ayer no quedó bien». Teresa sintió que algo dentro de sí se contraía. El coche había sido lavado hacía menos de 24 horas, bajo un sol abrasador, hasta que casi se desmaya. Y ahora Vanessa quería que lo hiciera todo de nuevo. No porque el coche estuviera sucio, sino simplemente porque podía, porque le gustaba ejercer ese poder cruel e innecesario. Por primera vez en meses, Teresa no respondió de inmediato. Simplemente miró a Vanessa, una mirada larga y firme que hizo que la nuera frunciera ligeramente el ceño. Había algo diferente en esa mirada. No era sumisión, no era miedo. Era algo que Vanessa no podía identificar, y eso la molestó. «¿Me ha oído? Va a lavar el coche, ahora». Teresa respiró hondo. Sintió el corazón acelerarse. Sintió las manos temblar no de miedo, sino de adrenalina. Estaba al borde de un precipicio y sabía que una vez que saltara no habría vuelta atrás. «Está bien», dijo, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. Vanessa pareció satisfecha y salió de la cocina, dejando a Teresa sola con sus pensamientos. La anciana fue a su habitación y se cambió de ropa. Se puso una blusa sencilla, un pantalón cómodo, se ató el pelo canoso en un moño apretado. Mientras lo hacía, miró alrededor de la habitación que había sido su refugio en los últimos años. Vio su poca ropa en el armario, vio las fotografías en la mesita de noche, vio la vida simple pero digna que había intentado mantener incluso ante tanta adversidad, y supo, con una claridad absoluta, que no volvería a esa habitación al final del día. No de la misma manera. Bajó las escaleras por última vez como una mujer rota. La próxima vez que las subiera, si es que las subía, sería diferente. Cogió los materiales de limpieza y fue al garaje. El cielo estaba aún más cargado ahora, nubes oscuras prometiendo tormenta. Vanessa ya estaba allí, esperando, con esa expresión de superioridad y crueldad que Teresa conocía tan bien. Teresa comenzó a trabajar. Llenó el cubo con agua, mojó la esponja, comenzó a frotar el coche. Vanessa observaba cada movimiento con ojos críticos,
buscando defectos, preparándose para lanzar más insultos. El calor era sofocante incluso con las nubes. El sudor comenzó a correr por el rostro de Teresa, sus manos temblaban con el esfuerzo. Pero había algo diferente esta vez. No estaba solo lavando el coche, estaba reuniendo fuerzas, juntando cada pedazo de coraje que aún había en su ser. «Más rápido, vieja. Es usted muy lenta». La voz de Vanessa cortó el aire como una cuchilla. Teresa no respondió, solo continuó trabajando. Vanessa se acercó, irritada por el silencio de su suegra. Cogió el cubo de agua y lo arrojó a los pies de Teresa con fuerza, haciendo que el agua salpicara por todas partes. «He dicho que sea más rápida». ¿Se está quedando sorda? Fue en ese momento cuando algo dentro de Teresa finalmente explotó. Todos esos meses de humillación, todas esas noches llorando en silencio, todo ese dolor tragado y guardado, todo salió a la superficie de una vez. Soltó la esponja, se enderezó con dificultad, pero con determinación, y miró directamente a los ojos de Vanessa. «Basta». La palabra salió fuerte, clara, resonando en el garaje abierto. Vanessa se quedó paralizada por un segundo, en shock. Nunca, en todo ese tiempo, Teresa se había opuesto a ella. Nunca había levantado la voz, nunca había protestado. La sorpresa rápidamente dio paso a la furia. «¿Cómo dice? ¿Se atreve a responderme?» Teresa sintió las piernas temblar, pero no retrocedió. «He dicho basta. No voy a hacer esto más. No voy a ser tratada de esta forma más». Su voz temblaba, pero cada palabra salía cargada de una dignidad que había estado enterrada por mucho tiempo y ahora finalmente resurgía. Vanessa dio un paso adelante, los ojos brillando de ira. «No tiene elección, vieja. Vive en mi casa, come de mi comida, depende de mí para todo». «Esta no es su casa», respondió Teresa encontrando fuerzas que no sabía que tenía. «Esta es la casa de mi hijo, y prefiero vivir en cualquier otro lugar, en la calle si es necesario, que seguir siendo su esclava». Las palabras salieron como un torrente, imposibles de contener ahora que la presa se había roto. «Usted me humilla todos los días, me trata peor que a un animal, y me he callado porque no quería causar problemas, porque no quería preocupar a mi hijo. Pero no aguanto más». Vanessa avanzó hacia Teresa, el rostro contorsionado de odio. Levantó la mano como si fuera a empujar a su suegra de nuevo, pero esta vez Teresa no se encogió. Se mantuvo firme mirando directamente a esa mujer que había convertido su vida en un infierno. Fue entonces cuando una voz vino de la calle. «Doña Teresa, ¿está todo bien ahí?» Era doña Lucía, la vecina, que había oído las voces alteradas y se había acercado a la verja. Detrás de ella, don Joaquín también apareció, preocupado. La presencia de los vecinos hizo que Vanessa dudara. Bajó la mano, pero su mirada seguía llena de veneno. Teresa aprovechó el momento. Con pasos lentos pero decididos, caminó hacia la verja. Pasó junto a Vanessa, que estaba demasiado sorprendida para reaccionar de inmediato. «¿A dónde cree? ¿Qué va?» Vanessa finalmente reaccionó, siguiendo a Teresa. Pero la anciana no se detuvo. Cruzó el garaje, pasó por el área exterior, llegó a la verja donde doña Lucía y don Joaquín esperaban con expresiones de preocupación y apoyo. «Doña Teresa, ¿qué está pasando?», preguntó doña Lucía suavemente. Teresa miró a los vecinos, esas personas que apenas conocía, pero que mostraban más compasión que su propia familia. «Necesito salir de esta casa», dijo, su voz quebrándose ligeramente, pero firme en la decisión. «No puedo quedarme aquí más». Doña Lucía inmediatamente tomó el brazo de Teresa con amabilidad. «Venga con nosotros. Puede quedarse en nuestra casa el tiempo que necesite». Vanessa llegó hasta la verja, intentando mantener la compostura frente a los vecinos, pero la ira era evidente en cada línea de su rostro. «No va a ninguna parte. Doña Teresa, vuelva adentro ahora». Pero Teresa negó con la cabeza. Por primera vez en tanto tiempo, estaba tomando una decisión. Estaba eligiendo su dignidad, su paz, su vida. «No voy a volver. No mientras usted esté ahí.
Otros vecinos comenzaron a aparecer, atraídos por el movimiento inusual. La calle de las Magnolias, siempre tan discreta y silenciosa, ahora tenía a varias personas en las aceras observando la escena que se desarrollaba. Vanessa se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Su reputación cuidadosamente construida estaba empezando a resquebrajarse. Intentó una última carta. Rodrigo se va a enterar de esto. Se va a decepcionar mucho con usted. Teresa sintió una punzada de dolor al oír el nombre de su hijo, pero no vaciló. Pues que se entere de todo, que sepa cómo me ha tratado desde el primer día, que sepa de las humillaciones, los insultos, el trabajo forzado. Ya no tengo miedo de la verdad. El coraje en su voz la impresionó incluso a ella misma. Vanessa abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Estaba perdida, expuesta, y lo sabía. Fue exactamente en ese momento cuando un coche negro giró en la esquina y aparcó frente a la casa. Rodrigo salió del vehículo con una expresión confusa, tratando de entender qué estaba pasando. Había vuelto antes de su viaje de negocios porque había olvidado unos documentos importantes. No esperaba encontrarse con esa escena. Su madre en la verja siendo apoyada por los vecinos, su esposa con una expresión de furia en el rostro, varias personas observando. El corazón de Rodrigo se disparó al ver aquella escena. Algo iba muy mal. Conocía a su madre lo suficiente como para saber que nunca causaría un escándalo sin motivo. Teresa era una mujer discreta, reservada, que siempre evitaba los conflictos. Verla allí en la verja, claramente emocionada y siendo amparada por los vecinos, activó todas las alarmas en su mente. Salió del coche rápidamente, olvidando incluso apagar el motor, y caminó con pasos largos hacia el grupo reunido en la verja. Mientras se acercaba, Rodrigo comenzó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos. La delgadez excesiva de su madre, como si hubiera perdido mucho peso en poco tiempo, las ojeras profundas bajo sus ojos, indicando noches mal dormidas, la forma en que se movía, despacio y con cuidado, como si cada movimiento le causara dolor, y principalmente la expresión en su rostro. No era solo tristeza, era agotamiento profundo, era miedo, era la marca inconfundible de alguien que había sufrido mucho y durante mucho tiempo. ¿Cómo no se había dado cuenta de todo eso antes? ¿Cómo había sido tan ciego, tan ausente, tan absorto en su propio mundo? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Rodrigo mirando de un rostro a otro. Vanessa fue la primera en hablar, intentando controlar la situación. Rodrigo, qué bien que has llegado. Tu madre está teniendo un ataque, diciendo que quiere irse. He intentado calmarla, pero... Teresa la interrumpió. No iba a permitir que se contaran más mentiras. Hijo, necesito hablar contigo. Rodrigo miró a su madre y por primera vez la vio de verdad. Vio el cansancio extremo en su rostro, vio las marcas de sufrimiento, vio algo roto en sus ojos que no estaba allí antes. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Mamá, ¿qué ha pasado? Su voz salió preocupada, casi asustada. Teresa respiró hondo. Era hora de romper el silencio. Hijo, no puedo vivir más en esta casa, no mientras ella, señaló a Vanessa, me trate de la forma en que me ha estado tratando. Rodrigo frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Vanessa intentó intervenir de nuevo. Rodrigo, no escuches eso. Está confundida, está inventando cosas. Pero doña Lucía dio un paso adelante. Señor Rodrigo, con todo el respeto, pero su esposa no está siendo honesta con usted. Mi marido y yo hemos visto y oído cosas que nos preocupan mucho desde hace meses. Don Joaquín asintió. Es verdad, la forma en que doña Teresa ha sido tratada no es correcta. Queríamos hablar antes, pero no sabíamos si debíamos meternos. Otros vecinos comenzaron a estar de acuerdo, algunos relatando cosas que habían visto, gritos que habían oído. La forma en que veían a Teresa siempre trabajando exhaustivamente en el jardín bajo el sol abrasador, siempre sola, siempre con esa expresión de profunda tristeza. Rodrigo estaba pálido. Miró a Vanessa,
buscando una negación, una explicación, pero el rostro de ella estaba rígido, los labios apretados en una línea fina. Sabía que había sido descubierta. Rodrigo se volvió hacia su madre. «Mamá, por favor, cuéntame qué está pasando, la verdad». Y Teresa contó. Allí, en la verja de la casa, frente a los vecinos, frente a la nuera que tanto la había aterrorizado, lo contó todo. Habló de las tareas humillantes, los insultos constantes, el trabajo forzado, las amenazas, la soledad, el miedo. Cada palabra salía cargada de meses de dolor reprimido. Rodrigo escuchaba en silencio, su rostro cada vez más pálido, sus manos cerrándose en puños. Cuando Teresa terminó, había lágrimas corriendo por su rostro, pero también había una sensación de liberación. Rodrigo se giró lentamente hacia Vanessa. Su mirada era la de alguien que acababa de despertar de un sueño y había descubierto que vivía en una pesadilla. ¿Es verdad? Su voz era baja, controlada, pero había una profunda ira detrás de ella. Vanessa intentó negar, pero las palabras murieron en su garganta. Había demasiados testigos, demasiadas evidencias. Rodrigo, no lo entiendes, ella... ¿Es verdad?, repitió él, más alto esta vez. Vanessa se dio cuenta de que no había salida. Se encogió de hombros, un último intento de parecer indiferente. Solo intenté que se sintiera útil. Vivía aquí gratis. Era justo que ayudara con algunas cosas. La frialdad de la respuesta sorprendió incluso a Rodrigo. Miró a esa mujer con la que se había casado y se dio cuenta de que nunca la había conocido realmente. «¿Algunas cosas?», repitió él, su voz temblando de emoción contenida. «Humillaste a mi madre, convertiste su vida en un infierno, en mi casa, bajo mi techo». Se volvió hacia Teresa, que estaba siendo amparada por doña Lucía. «Mamá, perdóname. Perdóname por no haberlo visto. Perdóname por haber sido tan ciego, tan ausente. Perdóname por haber dejado que esto sucediera». Teresa vio el sufrimiento genuino en los ojos de su hijo y su corazón se encogió. «Hijo, no lo sabías. No te lo conté porque no quería preocuparte, no quería destruir tu matrimonio». Rodrigo negó con la cabeza, lágrimas ahora corriendo también por su rostro. «¿Mi matrimonio?», soltó una risa amarga. «¿Qué matrimonio? Me casé con una persona que no existe. La mujer real es esta que torturó a mi madre y no siente ni una pizca de remordimiento». Se acercó a su madre y con todo el cuidado del mundo tomó sus manos. «Usted no va a ninguna parte. Esta es su casa. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Quien se va de aquí», miró a Vanessa con dureza, «es ella». Vanessa dio un paso atrás, finalmente entendiendo la gravedad de la situación. «Rodrigo, no puedes hacer esto. Estamos casados». «Por ahora», respondió él fríamente. «Pero eso va a cambiar. Puedes estar segura de ello». Volvió su atención completamente a su madre. «Mamá, entra conmigo. Vamos a hablar. Vamos a arreglarlo todo. Te prometo que nunca más nadie te hará daño. Nunca más». Teresa miró a su hijo. Vio el amor genuino en sus ojos. Vio el arrepentimiento. Vio el deseo sincero de arreglar las cosas. Y algo dentro de ella comenzó a sanar. Doña Lucía soltó suavemente el brazo de Teresa. «Vaya con su hijo, querida, pero sepa que nuestra puerta siempre está abierta si lo necesita». Teresa agradeció con un gesto de cabeza, profundamente conmovida por la bondad de esa mujer que apenas conocía. Rodrigo ayudó a su madre a entrar en la casa, pasando por delante de Vanessa sin siquiera mirarla. Los vecinos comenzaron a dispersarse, pero las conversaciones continuarían durante días sobre lo que había sucedido esa mañana en la casa de los Tavares. Dentro de la casa, Rodrigo llevó a su madre al salón y la ayudó a sentarse en el sofá más cómodo. Se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos con cuidado, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «Cuéntamelo todo de nuevo, mamá. Desde el principio. Necesito saberlo todo». Y Teresa contó de nuevo, con más detalles esta vez, cada episodio de crueldad, cada palabra cruel,
cada tarea imposible. Rodrigo escuchaba con el corazón roto. Cada revelación era una puñalada. Había trabajado tanto para darle una buena vida a su madre, para devolverle todo lo que ella había hecho por él, y al final solo la había puesto en una situación peor. La culpa era abrumadora, pero junto con la culpa venía la determinación. Iba a arreglarlo. No importaba lo que costara, iba a garantizar que su madre tuviera la paz y la dignidad que siempre mereció. Vanessa había desaparecido en su habitación. A Rodrigo ni le importó. Sabía que tendría que lidiar con ella eventualmente, pero en ese momento su prioridad era su madre. Le pidió disculpas repetidamente. Prometió que todo sería diferente. Le aseguró que estaría a salvo. Teresa escuchaba, aún procesando todo lo que había sucedido. Había roto el silencio. Había encontrado su voz. Y su hijo finalmente había visto la verdad. En las semanas siguientes, muchas cosas cambiaron en esa casa de la calle de las Magnolias. Vanessa se fue, llevando solo su ropa y objetos personales. Rodrigo inició el proceso de separación, decidido a no tener nunca más ningún vínculo con esa mujer. La casa, antes llena de tensión y miedo, comenzó a respirar de nuevo. Rodrigo redujo drásticamente sus viajes de trabajo, delegó más responsabilidades en la empresa, decidió que ningún negocio valía más que estar presente para quien realmente importaba. Teresa comenzó un lento proceso de curación. Las heridas físicas cicatrizaron con el tiempo, pero las emocionales tardaron más. Hubo noches de pesadillas, días de profunda tristeza, momentos en que el recuerdo de las humillaciones volvía con fuerza. Pero Rodrigo siempre estaba allí, paciente, amoroso, haciendo todo lo posible para ayudar a su madre a recuperar su dignidad y paz de espíritu. Doña Lucía y don Joaquín se convirtieron en amigos cercanos. Visitaban a Teresa regularmente, tomaban el té juntos, conversaban sobre la vida. La casa, que antes era una prisión, se transformó finalmente en un verdadero hogar. Un lugar donde Teresa era tratada con el respeto y el amor que siempre mereció. Volvió a sonreír, lentamente pero genuinamente. Volvió a tener brillo en los ojos. Volvió a vivir, no solo a sobrevivir. Meses después, en una tarde tranquila, Teresa estaba sentada en el jardín que tanto había cuidado en condiciones terribles. Pero ahora era diferente. Ahora estaba allí porque quería, porque le gustaban las flores, porque apreciaba el suave sol de la tarde. Rodrigo salió de la casa trayendo 2 vasos de limonada fría. Se sentó junto a su madre y los dos se quedaron en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la paz. «Mamá, nunca me perdonaré del todo por lo que pasó», dijo Rodrigo en voz baja. Teresa tomó la mano de su hijo. «Hijo, no tienes que cargar con esa culpa. No lo sabías, y cuando lo supiste, hiciste lo correcto. Eso es lo que importa». Rodrigo miró a su madre con los ojos llorosos. «Eres la persona más fuerte que conozco. Después de todo lo que has pasado, todavía tienes compasión en el corazón». Teresa sonrió. «Aprendí que guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Elegí liberarme de eso. Elegí vivir en paz». Rodrigo abrazó a su madre con cuidado, sintiendo una inmensa gratitud por tenerla todavía allí, por haber tenido la oportunidad de arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. «Te quiero, mamá, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándolo». El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. En la elegante casa de la calle de las Magnolias, finalmente había paz. Había amor verdadero. Había dignidad. Teresa miró aquel hermoso cielo y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar. No como una prisionera, no como una sierva, sino como una madre amada, respetada y cuidada. Había sobrevivido a la tormenta, y ahora finalmente podía disfrutar de la calma que venía después. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Teresa y Rodrigo haya tocado profundamente su corazón.
Si se han emocionado con este viaje de sufrimiento, coraje y redención, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó. Doña Teresa nos enseñó que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad, que el silencio puede proteger a quienes amamos, pero también puede destruirnos, y que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre necesita ser dicha. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran las luchas invisibles que tantas personas enfrentan en silencio. Si conocen a alguien que está pasando por una situación difícil, sean la voz que alienta a esa persona a buscar ayuda. Sean la Doña Lucía en la vida de alguien. Les esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá sus emociones y les hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.